Mis suegros usaron mi dinero para irse de vacaciones, diciendo que un hombre sin hijos no necesita descanso. Días después, recibieron la factura del yate y una orden judicial. Nunca imaginé que las cosas terminarían de esta forma. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que terminaría enfrentándome legalmente a mis propios suegros, probablemente me habría reído y cambiado de tema, pensando que la familia siempre encuentra la manera de resolver sus diferencias de forma civilizada. Pero ahora entiendo que, cuando alguien te pisa con la suficiente fuerza y te trata como si fueras invisible, el instinto de justicia y de venganza puede volverse más fuerte que cualquier lazo familiar artificial. Todo comenzó a finales de enero, en medio de esa época gris en Estados Unidos en la que los días son cortos, fríos y monótonos. Yo estaba trabajando como siempre, tratando de ahorrar un poco para un viaje que mi esposa y yo habíamos estado planeando desde hacía más de un año. Era algo sencillo, rentar una cabaña en Vermont y desconectarnos del trabajo, de las redes sociales, de todo. Nada extravagante. Solo un pequeño descanso que honestamente sentía que nos habíamos ganado. Pero justo cuando estábamos en plenas conversaciones sobre fechas y presupuestos, mis suegros nos invitaron a cenar. Desde el primer momento noté que había algo raro en el ambiente. Mi suegra no paraba de lanzarme miradas de complicidad fingida, mientras mi suegro hablaba con un entusiasmo que no le conocía. Durante el postre, soltaron la bomba. Estaban planeando un viaje en yate por Miami junto a varios amigos y familiares, y se les había presentado una oportunidad increíblemente económica que, según ellos, no podían dejar pasar. Mientras revolvía su café, mi suegro dejó caer la verdadera razón por la que nos habían citado: necesitaban un pequeño préstamo temporal. Algo simbólico que cubriría una parte del paquete hasta que pudieran mover unos ahorros que, convenientemente, estaban en un certificado de depósito que no podían tocar sin penalización. Me quedé en silencio, tratando de procesarlo todo, mientras mi esposa me miraba incómoda. Fue entonces cuando mi suegra, entre risas y un tono que intentaba sonar cariñoso, soltó la frase que todavía retumba en mi cabeza: «Vamos, hijo, tú no tienes hijos, no necesitas descanso como nosotros. Estás joven, ya tendrás tiempo de viajar». Lo dijo como si fuera un hecho incuestionable, como si el hecho de no ser padre automáticamente me colocara en la categoría de persona prescindible. Mi suegro secundó la idea, riéndose mientras decía que los hombres jóvenes sin hijos tienen toda la vida para descansar, pero los padres veteranos como ellos necesitan aprovechar cada oportunidad antes de que el cuerpo se rinda. Mi primera reacción fue de incredulidad. Luego sentí una punzada de enojo, pero me obligué a respirar hondo y pensar en la paz familiar. Acepté el préstamo bajo la condición de que serían solo $5,000, exactamente lo que, según ellos, costaba su parte del viaje. No pedí firmar nada, ni acordamos plazos estrictos de devolución. Me limité a confiar, porque hasta ese momento, aún quería creer que los lazos familiares significaban algo más que palabras vacías. Mi esposa, incómoda, me susurró de camino al carro que eran mis padres también, que no podíamos negarnos por una tontería y que seguro nos lo devolverían antes de darnos cuenta. La semana siguiente fue una de las más amargas que recuerdo. Cada vez que veía sus publicaciones en redes sociales, con fotos sonrientes en cubierta, brindando con copas de champán, posando en cenas lujosas, sentía como la rabia me iba carcomiendo por dentro. No solo habían usado mi dinero para darse una vida que yo mismo estaba postergando, sino que se jactaban de ello públicamente, como si fuera un logro personal. Aún así, me mordí la lengua, diciéndome que todo era temporal, que lo importante era que, en unas semanas, recuperaríamos el dinero y podríamos seguir adelante sin resentimientos. Todo se vino abajo el día que abrí mi app del banco y vi el estado de cuenta de mi tarjeta. Me quedé helado. En lugar de los $5,000 acordados, los cargos ascendían a poco más de $20,000. Había gastos en alquiler de yates de lujo, restaurantes de precio desorbitado, alquiler de suites en hoteles de 5 estrellas y hasta compras en boutiques de diseñador. Mi mente no podía encontrarle sentido. ¿Cómo habían multiplicado por 4 la cantidad inicial? ¿Cómo se atrevieron siquiera a usar mi tarjeta para eso? En ese instante supe que esto ya no era solo una falta de respeto. Era un robo. Un abuso descarado de mi confianza.
Y si pensaban que iba a tragarme ese trago amargo en silencio, como si fuera su obligación divina recibir todo lo que quisieran de mí solo porque soy joven y sin hijos. Estaban a punto de descubrir que cometieron el peor error de sus vidas. Ahí empezó todo. El principio de su verdadero descanso, pero no en una playa soleada ni en un yate lujoso, sino en una tormenta que les iba a costar mucho más que unas simples vacaciones. Actualización 1. 3 semanas después de aquella noche en la que descubrí el estado de mi tarjeta, la sensación de traición seguía instalada como un peso constante en mi pecho. No importaba cuánto intentara distraerme con el trabajo o salir a correr largas distancias, cada vez que veía un anuncio de viajes o escuchaba a alguien hablar de vacaciones, la rabia volvía a hervir en mi interior. Al principio intenté mantener la calma, diciéndome que debía darles la oportunidad de explicarlo, que quizá había algún error, algún malentendido absurdo que podría resolverse con una conversación civilizada. Esa esperanza se rompió en 1000 pedazos apenas marqué el número de mi suegro y escuché su tono despreocupado al responder. Él contestó como si yo fuera un vendedor molesto. No hubo siquiera un saludo cordial. Apenas dije su nombre, me interrumpió soltando una carcajada seca y preguntándome si llamaba para felicitarlos por el viaje. Con un nudo en la garganta, le pregunté directamente qué había pasado con el dinero, cómo era posible que los gastos se hubieran disparado a esa cifra absurda. Su respuesta fue un puñal disfrazado de broma, me dijo que debía alegrarme de haberlos consentido, que éramos 15 personas en el yate, hijo, o que, querías que tus suegros pasaran hambre en alta mar. Mientras hablaba, su tono era de una ligereza repugnante, como si gastar $20,000 ajenos fuera poco más que una travesura inocente. No fui capaz de seguir oyéndolo. Colgué en seco, con la mandíbula apretada hasta dolerme. Quise pensar que quizás se trataba solo de él, que mi suegra, más sensible y razonable, entendería la gravedad de la situación. Pero la ilusión me duró menos de 24 horas. Al día siguiente, recibí un mensaje de ella en WhatsApp. No era una disculpa ni una explicación, ni siquiera una mínima señal de arrepentimiento. Era una fotografía de ambos sonriendo en la cubierta del yate, con el océano azul brillante de fondo, brindando con copas de champaña. El texto que acompañaba la imagen fue la sentencia final: te debemos una, gracias por cuidarnos. Me sentí insultado en lo más profundo. No era solo el dinero, aunque esa cantidad me había costado meses de trabajo y sacrificio, era el desprecio absoluto, la manera en que se burlaban de mi buena voluntad. Como si yo fuera un banco personal al que podían acudir sin dar explicaciones, porque en su mente, no tener hijos me hacía automáticamente menos merecedor de mis propios recursos, de mi propio esfuerzo. Me sentí humillado, usado, completamente prescindible para ellos. Esa noche no pegué un ojo. Di vueltas en la cama mientras mi esposa dormía profundamente a mi lado, ajena a la tormenta que rugía en mi cabeza. A las 3 de la madrugada, me senté en el comedor con la laptop abierta y comencé a buscar abogados especializados en fraudes y abuso de confianza dentro del ámbito familiar. Cada clic que daba era un paso más lejos de la pasividad, una renuncia definitiva a seguir siendo el buen yerno que todo lo aguanta. Empecé a guardar capturas de pantalla, copias del estado de cuenta, mensajes de WhatsApp, cualquier cosa que pudiera servir de prueba. Creé una carpeta en mi computadora titulada, de forma cruda pero precisa, suegros, estafa y venganza. Cada archivo que añadía era como echar más leña al fuego que crepitaba dentro de mí. Al amanecer, tenía claro que no habría perdón. No habría arreglos amistosos ni disculpas fingidas aceptadas a regañadientes. Decidí que si ellos se habían tomado la libertad de usar mi dinero como si fuera suyo, yo me tomaría la libertad de enseñarles que cada acción tiene consecuencias, y que, aunque me consideraran joven y sin hijos, no era alguien al que pudieran pisotear impunemente. Esa mañana me senté frente a la laptop, tomé una taza de café negro y, sin titubear, envié el primer correo a un despacho de abogados. El asunto era sencillo y directo: fraude familiar, solicitud de consulta. Mientras apretaba el botón de enviar, sentí que la ira empezaba a transformarse en algo mucho más poderoso, una determinación fría, calculada, que no se detendría hasta que ellos pagaran, dólar por dólar, cada centavo robado y cada palabra hiriente que lanzaron creyéndose intocables.
Actualización 2. Un mes después de aquella madrugada en que envié el primer correo, las cosas ya habían tomado una dimensión que ni yo mismo había anticipado. El despacho de abogados con el que contacté fue mucho más eficiente de lo que esperaba. Bastaron un par de reuniones y la entrega de toda la documentación que había reunido para que comenzaran a mover las piezas de forma meticulosa. No solo vieron fundamentos suficientes para reclamar la deuda civilmente, sino que identificaron indicios de un posible uso fraudulento de instrumentos financieros. Lo cual abría la puerta a un proceso legal mucho más severo si yo quería llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y vaya si quería. No me temblaba la mano. La primera jugada fue sencilla pero devastadora, una carta formal de reclamación enviada directamente al domicilio de mis suegros, con copia a sus respectivos correos electrónicos, notificándoles de la deuda de $15,000 adicionales más intereses, además de advertir que si no procedían a pagar en un plazo de 10 días hábiles, iniciaríamos acciones judiciales completas. El tono era frío, serio, y de ninguna manera dejaba margen para interpretaciones sentimentales. Era un documento que les gritaba en la cara que, esta vez, estaban tratando con alguien que ya no pensaba permitirles ninguna clase de abuso. La reacción fue casi inmediata. 2 días después, mientras almorzaba en el trabajo, recibí una llamada de mi suegro que ignoré deliberadamente. A los pocos minutos, supe que había dejado un mensaje de voz. Lo escuché en silencio, saboreando cada palabra cargada de nerviosismo disfrazado de indignación. Mi suegro, con un tono que oscilaba entre el enfado contenido y el intento de hacerse la víctima, decía que todo había sido un malentendido, que nunca fue su intención hacerme sentir mal, y que no había necesidad de arruinar la familia por un asunto de dinero. Su argumento era tan patético como insultante. Básicamente, pretendía que $20,000 se borraran de la memoria colectiva simplemente porque era incómodo hablar del tema. No respondí. No devolví la llamada. No envié mensajes. No expliqué nada. Ya no estaba dispuesto a entrar en discusiones circulares donde ellos se hacían las víctimas y yo terminaba cargando con la culpa por hacer valer mis propios derechos. Mi silencio era mi declaración de guerra personal, mi manera de dejarles claro que no habría tregua ni negociación amigable. Mientras tanto, mis abogados ya estaban trabajando en el siguiente paso. Me pidieron toda la documentación adicional que pudiera demostrar que el dinero había sido utilizado por ellos para gastos de lujo personales, lo cual ya era evidente en los estados de cuenta. Pero querían reforzarlo con evidencia pública. Así que, como quien recoge migajas que otros dejaron con arrogancia, pasé varias noches descargando y archivando todas las publicaciones públicas de sus redes sociales durante el viaje, fotos en restaurantes caros, etiquetas de localización en hoteles 5 estrellas, selfies en el yate, videos bailando en fiestas privadas. Cada imagen era una pieza más del rompecabezas, una confesión involuntaria de su propio descaro. Una parte de mí no podía dejar de asombrarse ante la estupidez monumental que habían cometido al dejar tantas pruebas visibles. Era como si nunca hubieran imaginado que yo tendría el coraje de enfrentarlos de verdad. O quizás, en su arrogancia, pensaban que siempre podrían manipular la situación a su favor, escudándose en el chantaje emocional que tanto les había funcionado en el pasado. Una semana después de enviada la carta, recibí la confirmación que estaba esperando. Mis abogados me informaron que el juzgado de Miami había aceptado la solicitud de medidas cautelares sobre los bienes adquiridos o usados durante el fraude. En palabras más simples, significaba que podían congelar ciertos activos hasta resolver el pleito judicial, y entre ellos estaba, irónicamente, el yate en el que tanto se habían paseado como reyes. La ironía era tan perfecta que por primera vez en mucho tiempo, reí con ganas, una carcajada seca que me salió del fondo del estómago. Los días siguientes fueron de una paz extraña. Mientras mis suegros probablemente hervían de furia y miedo en su casa, yo trabajaba, salía a correr, veía películas con mi esposa. Todo con la tranquilidad de quien sabe que ha dejado una maquinaria imparable funcionando a su favor. Sabía que no tardarían en recibir la notificación oficial del juzgado y que, cuando eso sucediera, su pequeño castillo de arrogancia construido sobre mi dinero empezaría a derrumbarse sin remedio. Y así fue.
Una mañana recibí una llamada de mi abogado diciéndome que el juzgado ya había enviado la orden de embargo preventivo del yate, y que también se había procedido a la congelación parcial de sus cuentas bancarias asociadas a la tarjeta utilizada para los gastos. No era el final, pero era el principio del fin. Mientras bebía un café viendo el correo con la notificación oficial, no pude evitar sonreír. Mis suegros pensaron que podían comprar su descanso robándome el mío. Ahora iban a tener mucho tiempo para descansar, pero en tribunales, enfrentando la consecuencia real de haberme subestimado. Actualización 3. 2 meses después de que la orden de embargo comenzara a hacer efecto, el ambiente en la familia era, por decirlo de alguna manera, una mezcla amarga de silencio forzado y cuchicheos a media voz. Mis suegros, acostumbrados a tener a toda la familia orbitando alrededor de su supuesta superioridad moral, ahora se encontraban aislados en una especie de exilio social autoimpuesto. Los intentos de acercamiento que habían hecho tras la primera carta fueron desapareciendo gradualmente cuando entendieron que no había espacio para el perdón fácil ni para los perdones comprados a base de lágrimas hipócritas. Lo que no esperaban, y que fue una de las piezas más satisfactorias de todo este proceso, fue que mi esposa terminara poniéndose de mi lado de forma definitiva. Al principio, cuando todo estalló, ella había quedado atrapada en esa lealtad dividida que tanto daño hace, su familia de sangre por un lado, su vida de pareja por el otro. Pero a medida que la evidencia era más clara, y sobre todo al ver el nivel de desprecio con el que sus propios padres habían manejado la situación, su postura cambió. No hubo una gran conversación ni una escena dramática. Fue más bien un lento y doloroso proceso de darse cuenta de que no podía seguir justificando lo injustificable. Una noche, mientras cenábamos en el apartamento, dejó su tenedor a un lado, me miró a los ojos y simplemente dijo que entendía por qué estaba haciendo todo esto, que me apoyaría en lo que decidiera y que, de ser necesario, declararía a mi favor si el asunto llegaba hasta un juicio formal. Fue en ese momento que supe que podía ir más allá de lo estrictamente legal. Que no solo podía recuperar mi dinero, sino también algo mucho más valioso, exponer públicamente a quienes se habían aprovechado de mí creyendo que todo quedaría entre familia. Así que diseñamos juntos un plan, uno que tuviera consecuencias más profundas y duraderas que un simple pago de deuda, llevar su vergüenza a la luz pública de una forma que no pudieran controlar ni silenciar. Decidimos hacerlo de manera que no pudieran directamente demandarnos por difamación o calumnia. Por eso cada paso fue calculado con precisión, utilizando únicamente material público o evidencias documentadas. Creamos un perfil anónimo en redes sociales, en un foro muy popular de Miami enfocado en denuncias de fraudes y estafas locales. Comenzamos a subir capturas de sus publicaciones en el yate, recortes de los cargos bancarios, con los datos personales protegidos para mantener la legalidad y breves relatos de los hechos. Narrados como una experiencia de advertencia para otros, cuidado a quien ayudas, especialmente en familia. No todos saben valorar la confianza. El impacto fue inmediato. Las publicaciones se compartieron más de lo que habíamos esperado, y no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a ver comentarios de personas que conocían de vista a mis suegros, hablando de su reputación, sus actitudes prepotentes y otros pequeños abusos que hasta ese momento habían pasado desapercibidos. El eco de su arrogancia les regresaba como un boomerang lleno de veneno, cada vez más grande y visible. Los amigos de sus círculos sociales, aquellos con quienes solían presumir sus viajes y cenas exclusivas, comenzaron a alejarse. Mi esposa, sin necesidad de espiar demasiado, notaba cómo los chats familiares se enfriaban, cómo las invitaciones a eventos disminuían. Como sus propios hermanos y primos evitaban involucrarse en cualquier situación que pudiera implicar siquiera verse en la misma foto con ellos. La caída fue lenta, humillante, inevitable. Cada noche, mientras revisaba las estadísticas de las publicaciones, viendo cómo crecía el número de vistas y compartidos, sentía algo que no era exactamente felicidad, pero sí una especie de paz feroz. Un equilibrio restaurado que difícilmente podría haberse logrado solo con una demanda civil. Sabía que para mis suegros, cuya vida entera giraba en torno a las apariencias, esta condena social sería mucho peor que cualquier número en su cuenta bancaria. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. Mis abogados, implacables como les había pedido,
avanzaban hacia la demanda formal para la recuperación de fondos, preparando un expediente que no dejaba cabos sueltos. Ya no era cuestión de si ganaríamos, sino de cuándo. Una noche, revisando unos papeles con mi esposa, ella me confesó que su madre había intentado contactarla varias veces, primero con excusas vagas y luego con súplicas veladas de arreglar las cosas en familia. Pero ella, con una serenidad que me sorprendió y me llenó de orgullo, le respondió una sola vez, dejando claro que esta vez no habría pactos de silencio ni favores por debajo de la mesa. Las acciones tienen consecuencias, le escribió, y nosotros ya aprendimos a no mirar hacia otro lado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. No era solo mi lucha. Era nuestra lucha. Y sabíamos que todavía quedaba mucho por venir. La tormenta apenas estaba empezando a rugir. Actualización 4. 3 meses después del inicio de todo, la situación había evolucionado de formas que jamás habría imaginado. El proceso legal avanzaba con una fuerza aplastante y la presión social sobre mis suegros era ya imposible de disimular. Los rumores corrían como pólvora entre sus conocidos, ya no eran el matrimonio respetable que organizaba cenas en su casa de campo o los abuelos adorables que publicaban fotos sonrientes en redes sociales. Ahora eran los protagonistas de un escándalo del que todos querían distancia. Esa transformación, lenta pero constante, era el primer indicio tangible de que el castigo que yo había planeado no solo funcionaba, sino que calaba mucho más hondo de lo que cualquier tribunal podría dictaminar. Cuando recibieron la notificación oficial de que el yate sería subastado para cubrir parte de la deuda, la reacción fue inmediata. Primero, una ráfaga de mensajes de mi suegra a mi esposa, tan incoherentes como patéticos, en los que intentaba apelar a un supuesto sentido de familia que, por supuesto, nunca recordaron cuando se trataba de respetar mi dinero o mi dignidad. Luego, una llamada directa de mi suegro, que esta vez sí contesté, no porque quisiera oírlo, sino porque sabía que necesitaba escuchar hasta qué punto podían humillarse antes de darse cuenta de que su poder sobre mí había desaparecido por completo. Su tono fue muy distinto al de meses atrás. Ya no era el hombre arrogante que bromeaba sobre haberles consentido, sino alguien con la voz cargada de desesperación contenida. Sin rodeos, me propuso un acuerdo privado para saldar la deuda en cómodos plazos, apelando a la vergüenza que sería para todos que este asunto se hiciera aún más público. Escuchar cómo el miedo teñía cada palabra suya fue, en su manera retorcida, una forma de compensación. Pero no estaba interesado en planes de pagos ni en evitar su vergüenza. Lo que quería era simple, la consecuencia total. No busqué ese resultado por odio, sino por justicia. Habían tenido oportunidades de corregir el rumbo, pero eligieron la soberbia. Ahora solo quedaba pagar el precio. Con la negativa clara por parte de mis abogados a cualquier acuerdo fuera del proceso judicial, la subasta se programó oficialmente para inicios de la siguiente semana. Aprovechando esa coyuntura, organicé lo que sería la culminación pública de toda esta historia, una reunión familiar que en la superficie parecía ser una simple cena de reconciliación, pero que en realidad sería el escenario final para exponer de una vez y para siempre lo que habían hecho. Mi esposa y yo planificamos cada detalle. Preparamos una presentación cuidadosamente editada que resumía todo el proceso, desde los mensajes iniciales pidiéndome dinero, pasando por las capturas de los estados de cuenta, hasta las fotografías de sus lujos durante las vacaciones financiadas a costa mía. Todo estaba dispuesto en una carpeta segura y lista para ser proyectada en la pantalla grande del salón de eventos que reservamos discretamente bajo otro nombre, para evitar que sospecharan. El día de la reunión, los asistentes llegaron con esa mezcla incómoda de esperanza y recelo que acompaña todos los eventos familiares después de un escándalo. Mis suegros llegaron de último, como si pudieran evitar ser el centro de atención retrasando su entrada. Se notaban demacrados, con la ropa más cuidada de lo normal, pero sus sonrisas eran forzadas, sus movimientos tensos. El salón estaba lleno de primos, tíos, hermanos y amigos cercanos, todos sentados en un silencio expectante que cortaba el aire. Después de un par de intervenciones protocolares que apenas sirvieron de preludio, se apagaron las luces, encendimos la pantalla y proyectamos, sin previo aviso, la cronología completa de su engaño. No hubo narrador. No hubo comentarios.
Solo imágenes, fechas, montos, ubicaciones de lujo y, por supuesto, la confirmación del proceso legal en marcha, incluidos los documentos oficiales de la Corte ordenando el embargo y subasta del yate. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse, como si el peso de la verdad los hubiera clavado en sus sillas. Vi cómo mi suegra bajaba la cabeza y se cubría la boca con una mano temblorosa, mientras mi suegro apretaba el respaldo de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus rostros, pálidos y descompuestos, eran el espejo exacto de la vergüenza que durante tanto tiempo habían creído que podrían evitar. Cuando las luces se encendieron, nadie aplaudió. No hubo palabras de apoyo ni intentos de consolar a los culpables. Solo un murmullo incómodo de conversaciones susurradas y miradas de desaprobación abiertas. Varias personas se levantaron discretamente y se fueron antes de que termináramos de recoger las cosas, como queriendo dejar en claro que no querían ser vistos ni siquiera cerca de ellos. Esa noche, de camino a casa, no hablamos mucho. No hacía falta. La expresión en el rostro de mi esposa decía todo: alivio, determinación y una tristeza madura por haber tenido que llegar hasta ese punto. No era la venganza vacía que uno ve en las películas. Era algo más profundo, más real, la restauración de un límite que nunca debió ser cruzado. Sabía que para mis suegros, la humillación pública sería más dolorosa que cualquier cifra en un papel. Sabía que cada evento social al que fueran, cada mirada evitada, cada saludo frío, sería un recordatorio de que habían destruido su propia reputación por pura codicia y soberbia. Y eso, más que cualquier retribución económica, era el verdadero pago de su deuda. Actualización final. 4 meses después de que todo estallara en esa reunión familiar, el desenlace que tanto había esperado finalmente llegó. La subasta del yate se llevó a cabo en una mañana soleada en Miami, en un evento que atrajo más atención de la que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Aquel yate, que había sido el símbolo de su arrogancia y abuso, terminó vendiéndose a un precio considerablemente mayor del que yo había anticipado. Lo que inicialmente parecía ser apenas suficiente para recuperar los $20,000 de deuda terminó convirtiéndose en una cantidad mucho más amplia, suficiente para cubrir los intereses legales, las costas del proceso. Y aún así dejar un excedente que, honestamente, fue como una guinda amarga pero satisfactoria sobre todo el pastel. La sensación de ver cómo algo que habían usado para pavonearse ante todos ahora pasaba a manos de un desconocido, bajo la mirada implacable de agentes judiciales y compradores curiosos, fue algo que jamás olvidaré. No pude estar allí en persona, pero mi abogado me envió fotografías del proceso, el yate anclado en el puerto, los letreros de subasta, la gente tomando fotos, y lo que más me impactó: una imagen borrosa de mis suegros parados a la distancia, viendo impotentes cómo su preciado juguete desaparecía ante sus ojos, sin que pudieran hacer nada para impedirlo. Pero no me limité a eso. Con el excedente de la subasta, decidí hacer algo que golpeara aún más su vanidad. Algo que les recordara que la humillación que intentaron imponerme por no ser un hombre con hijos ahora se volvía en su contra de una manera que no podían siquiera disimular. Doné una parte importante del dinero a una organización benéfica que trabaja con hombres adultos que enfrentan discriminación social por no tener hijos o familias tradicionales. Un tipo de causa que pocos se atreven a visibilizar, pero que para mí había adquirido un significado muy personal. Me aseguré, por supuesto, de que el comunicado de la donación se publicara en redes sociales y en los boletines comunitarios a los que mis suegros estaban suscritos. La noticia llevaba mi nombre y relataba, de forma sutil pero inconfundible, la motivación detrás de esa contribución. La respuesta no se hizo esperar. A través de conocidos en común, supe que mi suegra lloró durante días al verse públicamente asociada con la causa, no porque fuera algo malo en sí, sino porque para ella, todo era una cuestión de apariencias. De pertenecer a una élite social donde la familia perfecta era su carta de presentación. Ver su nombre indirectamente vinculado a una narrativa que la retrataba como intolerante, cruel y oportunista la golpeó mucho más fuerte que cualquier pérdida material. A nivel legal, el asunto quedó zanjado con la recuperación íntegra del dinero más un porcentaje extra que mis abogados negociaron para evitar más apelaciones o contrademandas inútiles.
Mis suegros, finalmente acorralados, firmaron un acuerdo de desistimiento en el que renunciaban a cualquier acción posterior en mi contra. Un documento que guardé como un trofeo silencioso de todo lo que había soportado y ganado. En el ámbito familiar, su posición nunca se recuperó. A pesar de intentos desesperados por normalizar las cosas, la mayoría de los parientes que estuvieron en aquella noche de la presentación ya no querían saber nada de ellos. Las invitaciones se redujeron a cero, los cumpleaños se celebraban sin su presencia y las reuniones tradicionales ahora los excluían sutilmente pero sin lugar a dudas. Mis suegros, que alguna vez habían sido el centro de gravedad de las reuniones familiares, ahora eran apenas un recuerdo incómodo. Una advertencia viviente de lo que ocurre cuando crees que la familia es algo que puedes usar y descartar a conveniencia. Mi esposa y yo, por otro lado, encontramos una nueva estabilidad en nuestra relación. Todo este proceso, aunque doloroso, nos obligó a crecer, a construir límites claros y a entender que la lealtad verdadera no se basa en ciegas obligaciones de sangre, sino en respeto, apoyo y dignidad mutua. Unos meses después, finalmente hicimos el viaje que tanto habíamos pospuesto, esta vez a Vermont como habíamos soñado desde un principio. Pasamos una semana entera en una cabaña rodeados de nieve, chimenea y silencio, disfrutando de un descanso que nos habíamos ganado con creces, no solo en términos económicos, sino emocionales. Mientras miraba por la ventana de la cabaña aquella tarde, con una taza de café caliente en la mano, no pude evitar pensar en todo lo que había pasado. No me sentía lleno de odio, ni siquiera de venganza en el sentido clásico. Lo que sentía era una profunda satisfacción tranquila, una certeza inamovible de que había defendido mi lugar, mi esfuerzo y mi valor frente a quienes intentaron pisotearme. Aprendí que hay personas que solo respetan los límites cuando los sienten en carne propia, que hay veces en las que no basta con retirarse en silencio, sino que es necesario devolver el golpe con la misma fuerza que ellos aplicaron para intentar destruirte. Mis suegros aprendieron, tarde y de la peor manera, que ser joven y no tener hijos no significa ser débil, ni tonto, ni prescindible. Aprendieron que, a veces, quien menos esperas es quien te hará pagar cada centavo, cada humillación, y cada palabra lanzada con desprecio. Y yo, finalmente, me sentí en paz sabiendo que mi descanso, el verdadero, no venía de unas vacaciones costosas, sino de haber recuperado mi dignidad sin ceder ni un milímetro.